Hola amigos, gracias por acompañarme, que ya están las primeras dos selecciones clasificadas al Final Four. Le cuento qué pasó en el Estados Unidos, Jamaica y en el Panamá enfrentando a la selección de Costa Rica. Hablamos de los partidos de este martes. La selección de Canadá con la ventaja del 1-0 recibiendo a la selección de Surinam y la selección de México que en el Nemesio 10 intentará darle vuelta al 2-0 que le propinó la selección de Honduras en el juego de ida. También hablamos de los ecos de la clasificación de El Salvador a la Copa Oro y a la Liga A, y también este martes hay eliminatorias sudamericanas y podría haber movimientos en las tablas de clasificación. Eso y más, aquí en Un Poco de Todo con su servidor Saúl Salguero, que hoy anda la camisa del Pum Pum Faz, que en la jornada del fin de semana, el Deportivo Faz zarandeó a la Alianza con marcador de 4-1, tal y como le conté en el programa pasado. Pues bien, comencemos hablando de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Comenzamos por el principio. El primer partido que comenzó precisamente este lunes fue en el City Park en San Luis, Missouri, Estados Unidos recibiendo a la selección de Jamaica. ¿Cómo quedaron en la ida? 1-0 con anotación de Ricardo Pepi. Esa anotación que le dio la victoria por la mínima a la selección de Mauricio Pochettino, que hacía frente a su segundo partido oficial, esta vez en suelo estadounidense ante los Reggae Boys. ¿Cómo quedó el partido? 4-2. Aquí sí hubo goleada. 4-2, gana los Estados Unidos y es la primera selección en agarrar boleto para el Final Four que se va a disputar en el 2025 durante el mes de marzo. Ahora, ¿goles de quién? Doblete de Pulisic, volvió a marcar Ricardo Pepi y también Tim Weah, el hijo de George Weah, un tal George Weah. ¿Usted sabe quién es? Pues bien, 4-2 gana la selección de Mauricio Pochettino y ya está en Final Four. En el segundo partido, ese que tenía todas las luces encima, más luces que un arbolito de Navidad. Sí, en el estadio Rommel Fernández, la selección de Panamá, que llegaba con la ventaja de 1-0 con el que derrotaron a la selección tica precisamente la semana pasada en el Estadio Nacional, recibía precisamente a esta selección de Claudio Vivas. El partido, muchos dijeron, Panamá va a barrer con Costa Rica. Muchos dijeron, Panamá es el favorito. Y sí, era el gran favorito. ¿Por qué? Porque en los últimos 6 partidos, antes de este, habían 6 victorias de la selección canalera. Pero en este partido, las cosas estuvieron a punto de escapársele a la selección de Thomas Christensen. ¿Qué pasó? Comienza ganando la selección de Panamá con anotación de Blackman. Pero Brand logra empatar el partido, 1-1. No estaba fácil. Panamá vuelve a irse arriba con anotación de Rodríguez, pero llega Martínez y pone el 2-2. Y ojo, que tuvo que actuar el VAR en 2 oportunidades. 2 goles no válidos para la selección de Costa Rica que pudo haberle dado vuelta a este resultado y clasificarse a la fase de Final Four. Estuvieron a un pelo de rana calva de dar una sorpresa en el Rommel Fernández. El partido termina 2-2, pero hay 2 goles que invalida el VAR, uno por una supuesta mano y el otro por una supuesta posición prohibida, que le dan la tranquilidad a la selección de Panamá de clasificar a Final Four con un global de 3-2. Pero hubo temor y miedo por un momento en el Rommel Fernández. Y el que diga que no, está mintiendo, porque Costa Rica jugó bien. Costa Rica se entregó. Costa Rica hizo lo que teníamos, que nunca nos imaginamos, que esa selección iba a llegar e iba a poner cara su derrota. Porque el que diga que la selección de Costa Rica iba realmente
a entregarse de la manera en que lo hizo la noche de este lunes, va a ser un mentiroso. Porque todo apuntaba a que la selección de Panamá ganaba. Y ganaba fácilmente. Pero no fue así. En Costa Rica hay necesidad de cambios y hay cambios que se vienen en la selección de Costa Rica. El primero, Claudio Vivas, no ha convencido a la Federación Costarricense de Fútbol. Y lo más seguro es que en las próximas semanas estemos conociendo quién llega a hacerse cargo de la selección. Y tiene que ser pronto, porque en el 2025 se vienen las eliminatorias. Se reanudan las eliminatorias mundialistas. Y Costa Rica quiere llegar a su 7ª participación en una Copa del Mundo. Por eso mismo, la importancia de dar cambios. Y yo le digo, la salida de Gustavo Alfaro golpeó mucho a la selección de Costa Rica. Si Gustavo Alfaro hubiese seguido al frente de la selección de Costa Rica, en este momento estaríamos hablando de otro resultado. Porque desafortunadamente, y no le estoy quitando mérito al trabajo de Claudio Vivas, pero Costa Rica necesitaba a alguien con mayor experiencia, alguien con mayor rodaje internacional, porque quedó demostrado que Costa Rica tiene los jugadores para tener una selección grande. Pero hasta este momento, en Centroamérica, es la selección de Panamá quien se ha convertido en el rey de Centroamérica. Para que alguien le quite el trono a la selección de Panamá, tiene que vencerla. Muchos dirán que por el triunfo que sacó la selección de Honduras sobre la selección de México, Honduras es el actual monarca de Centroamérica. Para que eso suceda, Honduras le tiene que ganar a Panamá. Y muerto el rey, que viva el rey. Pero hasta este momento es la selección de Panamá la selección que comanda el área de Centroamérica. Y no hay dónde perderse. Ahora, Costa Rica dejó una muy buena impresión en el Rommel Fernández. Es de aplaudir lo que hicieron estos jugadores. Porque llegó un momento en que pusieron a temblar a la selección de Panamá. Lástima fue todo lo que hablaron los periodistas, que la historia y todo lo demás, poniendo mucha más presión y levantando en algunos momentos el ánimo de algunos aficionados. Pero si hablamos con los pies sobre la tierra, la selección de Panamá hay que tenerle un gran respeto por lo que han realizado. Y no es nuevo. El trabajo de Thomas Christensen es de muchos años al frente de la selección de Panamá. Es un proceso largo. Lo han dejado trabajar y ha tenido altas y bajas. Ha habido momentos en el que se ha sido criticado duramente, pero también ha habido momentos como en la Copa América, donde sacó la cara por Centroamérica, donde realizó un gran trabajo, una muy buena participación en Copa América. Y hoy llega nuevamente a Final Four. Con un global de 3-2 deja en el camino a la selección de Costa Rica. No fue como el año pasado, cuando le ganó 3-0 y 3-1. En esta oportunidad le ganó 1-0 y empataron 2-2. ¿Qué quiere dar a entender eso? Que Costa Rica, en base a resultados, estoy hablando, en base a lo que hemos visto en el terreno de juego, una Costa Rica mejor dirigida puede dar sorpresas. Una selección de Costa Rica bien dirigida puede recuperar esos escalones que había perdido. Porque la historia la tiene, pero una cosa es historia y otra cosa es resultados. No confundamos. Pero qué bien, es de aplaudir lo que la selección
de Costa Rica realizó esta noche en el Rommel Fernández. Estuvo a punto de dar el campanazo. Estuvo a punto de dejar en el camino a la selección de Panamá, en base a buen fútbol. Pero, desafortunadamente eso no se dio y el resultado de 2-2 clasificó a la selección de Panamá, que como lo digo, es un pase merecido también por lo que Panamá ha realizado, no de hoy, sino que ha venido realizando desde hace mucho tiempo, con jugadores que están en el extranjero, con el roce internacional. Muchas veces es bien difícil para Thomas Christensen poder contar con todos ellos para realizar procesos, pero el roce internacional que estos jugadores tienen es impresionante. Si usted ve al Coco Carrasquilla jugar, es el timonel de esa selección de Panamá. Es de quitarse el sombrero. Un excelente jugador que conoce bien a lo que está jugando. ¿Por qué? Porque no es nuevo con Thomas Christensen. Mire, esa es la importancia de tener procesos largos. Esa es la importancia de que, si bien es cierto, no siempre se va a ganar, porque como lo dije al principio, la selección de Panamá ha habido momentos en que ha recibido muchas críticas por resultados que se han dado, donde no se ha visto tan bien. Cuando llegan los partidos oficiales, sabe destacar. Y a veces sufriendo, pero consigue los resultados que la llevan a cumplir con los objetivos. Y el objetivo de clasificar a Final Four ya lo tiene. De aquí tiene hasta el mes de marzo del próximo año para prepararse, para hacer frente ante el rival que le toque. Entonces, para este día lunes, se conocieron los primeros dos clasificados, Estados Unidos y la selección de Panamá. Dos viejos conocidos de Final Four. Dos selecciones que ya son habituales en Final Four. Y eso es en base a la calidad que tienen estas dos selecciones. Panamá dice entonces presente, dejando en el camino a la selección de Costa Rica. No como se esperaba, como muchos estaban esperando, que fuera por goleada, pero con lo mínimo alcanza para avanzar a la siguiente fase. Pero como lo digo, la selección de Costa Rica merece un aplauso por lo que hizo. Y la selección de Panamá merece un aplauso porque es una selección constante que cumple con los objetivos y ya está nuevamente en Final Four. Ahora, vamos a conocer dos selecciones más. Este martes, la selección de Canadá, que tiene la ventaja del 1-0 en el partido de ida, en el Florida Stadium, recibe a la selección de Surinam. Jugando en casa, jugando con su público, y lo bien que anda jugando la selección de Canadá, es el gran favorito para convertirse en el tercer clasificado a Final Four. Ahora, hay que jugar ese partido. Pero como favorito llega la selección de Canadá. El partido que también tiene los reflectores encima por todo el drama, por todo lo que ha ocurrido alrededor, es el México ante Honduras en Toluca, en el Nemesio 10. ¿Qué podemos esperar para ese partido? Mucho drama. El drama que ha puesto la prensa mexicana, el drama de lo que ocurrió con el Vasco Aguirre, que también ha disparado los dimes que te diré. Por un lado, la Federación Mexicana de Fútbol poniendo una queja ante la CONCACAF y por el otro lado, Honduras, la Federación Hondureña de Fútbol, haciendo lo propio ante la CONCACAF por las actitudes de algunos jugadores y del técnico Javier El Vasco Aguirre. Ninguna de las cosas es tolerable. Tanto el Vasco como la afición, no toda, sino los 3 o 4 aficionados que lanzaron la lata de cerveza que impactó en la cabeza del Vasco Aguirre,
son responsables. No vamos a generalizar diciendo que todos los hondureños son malos aficionados. Yo conozco a muchos hondureños que son calidad de personas. Los considero mis amigos, muchos de ellos mis clientes en el día a día. Y son grandes personas, responsables, hombres de familia. Igual, no vamos a generalizar, pero lo que hizo el Vasco es malo, y lo que hicieron este par de tarados también es malo. Porque alguien tiene que, uno lanza la botella, pero hay otro que también tiene que haberle celebrado lo que hizo. Y ahí están las dos federaciones encontronadas, que piden castigos. Una pide castigo de la CONCACAF para el Vasco Aguirre y la otra pide que castiguen a la selección y al país por lo que ocurrió con el Vasco Aguirre. Ni el Vasco, primero, si usted ha visto los videos que han salido y que están en las redes sociales, usted ve a un Vasco Aguirre, y lo vuelvo a repetir, no rezando ni orando, sino diciendo malas palabras a la afición. Y después saca los dedos. Y los otros también, lanzando la botella, o el envase, o la lata, que impactó en la cabeza, del Vasco Aguirre. Ambas conductas son reprochables. Pero en lo deportivo, obviamente todo esto ha generado una atmósfera de guerra entre la selección de México y la selección de Honduras. Algunos periodistas incluso piden los 3 puntos de ese partido. Estos sí se van más allá. Mire, México, comienzo con eso. México no pasa por el mejor momento. Y eso lo he dicho siempre. Muchos me han criticado y dicen que soy antimexicano y todo lo demás. Puede decir lo que quiera. Vivimos en una sociedad en la que la libertad de expresión es válida, sin faltar el respeto. Pero para mí, la selección mexicana no pasa por su mejor momento. Y no es el técnico, como lo he dicho miles de veces. Son los jugadores. Es esta generación de futbolistas. Obviamente, la prensa siempre culpa a alguien y alguien tiene que ser el culpable, y ya estuvo el Tata Martino, Diego Coca, Jimmy Lozano, ahora el Vasco Aguirre, que por qué puso a Memo Ochoa, que por qué. Mire, al final el técnico hace la convocatoria y el periodista sabe más que el técnico. Y eso pasa en todos los países de América Latina y del mundo. Porque cuando el técnico de Inglaterra saca la lista de convocados, siempre va alguien que va a decir, ¿y por qué no está fulano o sutano? Cuando la Federación Española de Fútbol ha dado a conocer por parte de su técnico la nómina de jugadores de la selección de España, sale la gente que sigue el Real Madrid y dice, ¿por qué no hay del Real Madrid? Porque no hay españoles en el Real Madrid. Bueno, Carvajal, pero está lesionado. Y de ahí están de todas las selecciones de Europa y otras de Sudamérica, pero no hay españoles. Y esto lo pongo como un ejemplo, porque el periodista, no importa dónde, hay unos que saben más que el técnico. Entonces culpan a Memo Ochoa, culpan a todo el mundo. Pero la realidad es que la generación de futbolistas en México en este momento no es la misma de hace 10, 15 años. Ha habido un bajón en el rendimiento, y lo hemos visto en partidos amistosos. Le ganaron a una Nueva Zelanda cuando fue el debut del Vasco Aguirre, pero una Nueva Zelanda que era una selección malísima. Empataron con Canadá, le ganaron a la selección B de los Estados Unidos, porque hay que ser honestos, era una selección B. Luego pierden este partido oficial 2-0. Y jugaron mal, sí, jugaron mal porque la selección de Honduras la hizo ver mal. Y este partido puede marcar un fracaso del tamaño del mundo para la selección mexicana.
Porque si en el estadio Nemesio 10, en Toluca, este martes, la selección de México se queda en el camino, mire, preocupación incluso para CONCACAF, porque no tener a la selección mexicana implica pérdida económica en el Final Four. Y le voy a poner ejemplos. Ya está clasificado Estados Unidos. Pero ¿quién tiene más afición en los Estados Unidos? Y esto lo digo con el respeto del mundo. ¿México o Estados Unidos? Porque eso es lo que prepara la selección, la CONCACAF, que estas dos selecciones lleguen al final a jugar por el título del Final Four, para tener un éxito económico, ¿cierto o no? Y si la gallinita de los huevos de oro, en este caso México, no está en el Final Four, es una pérdida económica para la CONCACAF. ¿Cierto o no? Mire, no estoy en ningún momento, y lo dije en el programa pasado y lo vuelvo a repetir en este momento, en ningún momento estoy diciendo que el partido está arreglado para que México logre su pase. Pero la selección de Honduras tiene que salir a no cometer errores. Tiene que salir a reventarse. ¿Por qué? Porque si dan oportunidad a que se den malos entendidos, como ocurrió hace un año en el partido en el Estadio Azteca, cuando llega a Honduras con la misma ventaja del 2-0. Se tienen que jugar 12, 13 minutos de extra tiempo. El árbitro Iván Bartón de El Salvador, ¿se acuerda usted de ese partido? ¿Qué pasó al final? Empata México después de 13 minutos extras. Pero ¿quién permitió que se diera ese tiempo? La selección de Honduras. Entonces, a eso me refiero. Hay que jugar con la cabeza fría, a evitar encontronazos, salir a cubrir espacios, aprovechar las oportunidades que se den y no perder tiempo. El árbitro de este partido, ¿de dónde es el presidente de la CONCACAF? Y lo dejo así entre comillas y entre signos de interrogación para que usted responda a esa pregunta. Y después no diga que Saúl lo está diciendo. No. Investíguese. ¿De dónde es el árbitro? ¿Y de dónde es el presidente de la CONCACAF? Si México se queda, es un fracaso. Y ojo, no estoy diciendo que el Vasco Aguirre va a perder el puesto. Pero sí, este fracaso va a poner también mucha presión sobre el puesto de Javier el Vasco Aguirre. Porque desde ya le digo, desde mucho antes de que quitaran al Jimmy Lozano, pese a que él decía que no, ya se hablaba de que el Vasco Aguirre llegaba a la selección y un sector de la prensa, por no decir muchos periodistas, un sector de la prensa, para ponerlo así bonito, estaban en contra de la llegada de Javier el Vasco Aguirre. ¿Por qué? Porque era su tercera vez haciéndose cargo de la selección mexicana, porque en las veces anteriores se le habían sacado todos los problemas o los errores que pudo haber cometido, y que por la cherada, porque es bien amigo con la prensa, porque es bien amistoso, por su personalidad, muy bromista con la prensa, el manejo de los medios. Pero muchos periodistas sí estaban en contra de la llegada del Vasco Aguirre. Si Honduras deja en el camino a México, será un fracaso enorme, no solo para México, sino que también para la CONCACAF. Por eso, mucho ojo con este partido. Es partido a no perderse. La mejor de las suertes a mis hermanos hondureños en ese encuentro.
porque podrían acercarse a besar la gloria si dejan en el camino a la selección de México y se clasifican a Final Four. Sería lindo, como centroamericano lo digo, sería lindo tener a la selección de Panamá, a la selección de Honduras, a la selección de los Estados Unidos y posiblemente a una selección de Canadá. 2 selecciones de Norteamérica y 2 selecciones de Centroamérica. Sería precioso tener una Final Four de esa manera, rompiendo completamente los esquemas de un torneo que se hace para tener a una selección de México y una selección de Estados Unidos jugando la final. Porque esa es el objetivo de la CONCACAF, para lograr ganancias económicas, tener una final Estados Unidos-México. ¿Cierto o no? Analice usted cuáles han sido las últimas finales de la Liga de Naciones de la CONCACAF, del Final Four. Si usted ve, la mayoría han sido finales Estados Unidos contra México. Estados Unidos ante México. La final de siempre, la final que deja dividendos económicos. Yo vi una de las finales, Copa Oro, aquí en Las Vegas, cuando Estados Unidos le gana a la selección de México 1-0. ¿Se acuerdan? Pues sí, pero eso es básicamente lo que ocurre. Vamos a ver qué pasa en ese partido. Entonces ya sabe usted lo que se viene para este martes. En Toronto, la selección de Canadá se enfrenta a la selección de Surinam y la selección de México recibirá a la selección de Honduras en el Nemesio 10. Ojo a ese partido. Y lo vuelvo a poner. Se puede quedar la gallinita de los huevos de oro en el camino y será un fracaso económico para la CONCACAF. ¿Cierto o no? Por eso le digo, partido a no perderse. Ahora bien, eliminatorias sudamericanas. ¿Qué se viene para este martes? 19 de noviembre, en el Estadio Municipal El Alto, Bolivia se enfrenta a la selección de Paraguay. En el Metropolitano, Colombia se mide a la selección de Ecuador. En la Bombonera, Argentina se enfrenta a la selección de Perú. En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Chile se mide a la selección de Venezuela. Y en el Arena Fonte Nova, la selección de Brasil se estará enfrentando a la selección de Uruguay. Usted ya le puso los $20 a la apuesta. ¿Quién cree que gana? ¿Quién cree que avanza a la Copa del Mundo? Y digo quién cree que avanza, que es bien lógico. Lo decía en el programa pasado, si Argentina logra vencer a la selección de Perú, que podría darse ese resultado en la Bombonera, la selección de Argentina, estaría llegando a 25 puntos y estaría matemáticamente clasificándose al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pero de ahí, ¿cómo está la tabla de clasificación? Muchos dirán, Estados Unidos, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá podría tener a esa selección de Argentina si Argentina le gana este martes a la selección de Perú como primera selección clasificada. Ahora, Argentina tiene 22 puntos, Uruguay 19, Colombia 19, Brasil 17, Ecuador tiene 16, Paraguay 16, Venezuela 12, Bolivia 12 y en el sótano, con muy remotas oportunidades de clasificar al Mundial. Le voy a decir, básicamente, selecciones que tendrían que ganar todos los partidos de aquí a que terminen las eliminatorias para poder clasificar y a eso agregarle que tendrían que darse otros resultados. Muy difícil que la selección de Perú y Chile se clasifiquen al Mundial. Por eso mismo, existe la posibilidad que estas dos selecciones, al final de la jornada 12, den de baja a sus directores técnicos. Perú a Jorge Fossati y Chile a Ricardo Gareca. Lo más seguro que eso ocurra.
porque los dos sufren críticas de todos los colores. Entonces ya sabe usted que se viene para este martes en el Municipal El Alto, Bolivia llevándose a la selección de Paraguay a jugar con tanques de oxígeno, diría yo, más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. En el Metropolitano, Colombia quiere levantar cabeza luego de perder 3-2 ante la selección de Uruguay, enfrentándose a una selección de Ecuador que viene de ganarle a Bolivia con marcador de 4-0. Argentina, en la Bombonera, recibe a la selección de Perú. Argentina perdió ante Paraguay 2-1 en la jornada 11 y Perú empató con Chile 0. En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Chile recibe a Venezuela, una selección de Venezuela que llega motivada luego de haber empatado 1 con Brasil. Y una selección de Chile que, como lo había dicho, empató jugando de visita ante Perú 0. Y en Brasil, el Scratch du Oro, que empató 1 con Venezuela, recibe a una selección de Uruguay que se reencontró con una victoria al vencer a la selección de Colombia con marcador de 3-2. Así las eliminatorias sudamericanas. Obviamente regresamos en el próximo programa para darle los resultados de cómo quedaron precisamente los partidos de la jornada 12 y cómo está la tabla de clasificación de las eliminatorias sudamericanas. Jornada 12 y se cierra la actividad en las eliminatorias sudamericanas por este año. En el 2024 se cierra el telón y se vuelve a abrir el telón en marzo del 2025 con la jornada número 13 y la jornada 14. Ahora bien, cambiemos de tema. Nos vamos a los ecos que deja la clasificación de El Salvador a la Copa Oro y también a la Liga A. Mire, hace meses, antes de que iniciara precisamente la Liga de Naciones de la CONCACAF en la Liga B, Grupo A, se hablaba de una selección de El Salvador que venía sufriendo, y lo he dicho miles de veces, venía sufriendo de no poder ganar, porque El Salvador pasó 2 años y meses sin conseguir victoria en partidos oficiales, en partidos amistosos, en partidos sacados de la manga. Mire, como fuera, la selección de El Salvador no ganaba. No ganaba con Hugo Pérez, jugaba bonito, decían muchos, pero habíamos adoptado ese dicho colombiano que dice, jugó como nunca, pero perdió como siempre. Ya lo habíamos patentado, básicamente, ese dicho colombiano, porque todo el mundo decía, mire, jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Más de 2 años sin poder ganar. Mire, Umbro se hizo cargo del patrocinio de los uniformes de la selección de El Salvador hace 2, 3 años. 2 años y meses, casi los 3 años. Y por más diseños que sacaban, ninguna de esas camisas le traía suerte a la selección de El Salvador y podía ganar. Le hicieron una campaña a Hugo Pérez y hago esto como un toque de historia para los que no lo sabían. Le hicieron una campaña a Hugo Pérez y el técnico deja la selección. Un técnico que, si bien es cierto, yo no soy fan de Hugo Pérez, sí hizo cosas positivas por la selección. Fue él y su hijo Gerson quienes salieron del entorno salvadoreño a buscar jugadores en el extranjero. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el nivel de los futbolistas salvadoreños no era el adecuado para partidos de alto rendimiento. Estábamos muy abajo de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala. Pese a que hay periodistas que dicen que tenemos una mejor selección que Guatemala, es mentira. Guatemala está muy por encima de nosotros. Y ahora Nicaragua también está por encima de El Salvador. Entonces salieron a buscar y lograron conseguir a Alex Roldán del Seattle Sounders, a Eric Zabaleta del Galaxy de Los Ángeles, a Nathan Ordaz, que también fue precisamente Hugo Pérez quien llegó a hacer los primeros contactos con él, jugadores de la USL, Joaquín Rivas, en fin, mencionando, Eric Calvillo del Paso Locomotive,
mencionando algunos de estos jugadores, Jairo Enríquez. Y son estos jugadores los que comienzan a llegar a la selección de El Salvador, con Hugo Pérez. Algunos tuvieron descontentos con él, otros realizaron muy buen trabajo y lograron hacer mancuerna con el técnico. Pero desafortunadamente los resultados nunca se dieron, le hicieron una campaña al técnico, fue una campaña tóxica y el técnico fue destituido de su cargo. Llegó Rubén de la Barrera, novia de Primavera, que solo duró 3 meses, tampoco ganó. Y llegó David Dóniga. David Dóniga, un español, con experiencia en el fútbol en el área centroamericana, fue asistente de Thomas Christensen con la selección de Panamá, dirigió a la selección sub-21. Cuando Thomas Christensen se fue de vacaciones, también se hizo cargo de la selección de Panamá. Alguien que conoce el medio. Desafortunadamente, a El Salvador, como lo he dicho siempre, no importa quién llegue, es la calidad de los jugadores la que desafortunadamente no da ese salto de calidad. Y, como siempre lo he dicho también, el reflejo de una liga es su selección, o la selección es el reflejo de la liga, de el país que representan. Habían 2 objetivos a cumplir con David Dóniga. Primero, volver a ganar. Y con David Dóniga la selección volvió a ganar. Lo más importante era participar en la Liga de Naciones de la CONCACAF, en la Liga B, vencer a los rivales en este grupo A y clasificar nuevamente a la Liga A. Y con esto también clasificar a la Copa Oro. 2 objetivos. Y David Dóniga lo consiguió. ¿Jugando mal? Sí. Mire, no vamos a ocultar la realidad. La selección juega mal. Porque no tenemos la capacidad de los jugadores. No tenemos jugadores de alto rendimiento. Hay que mejorar mucho, hay que trabajar mucho. Hay que ir a buscar más jugadores porque en el redondo nacional desafortunadamente no los hay. Hay que irlos a buscar. En este proceso hay gente que se fue. Brian Hill, el hermano, Alex Roldán, Eric Zabaleta, dijeron que ya no querían estar con la selección. Mire, a nadie se puede tener amarrado. ¿Que son muy buenos? Sí, son muy buenos. Pero como yo siempre lo he dicho, si no es Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, no vale la pena andar rogando a nadie. Llegará un momento en lo que yo sí considero que se debería hacer es entablar una conexión con ellos, un contacto con estos jugadores. No con los Gil, con Alex Roldán, que para mí sería el único que valdría la pena llevarlo de regreso a la selección, porque es un jugador, no porque el Seattle Sounders sea mi equipo, pero Alex Roldán es uno de los mejores jugadores de la Major League Soccer en este momento, y es una de las piezas fundamentales del Seattle Sounders. Para mí, él sí debería de regresar a la selección y entablar contactos. Si al final el jugador accede, maravilloso. Y si el jugador dice que no, pues ni modo. Hay que ir a buscar más jugadores. Francis Castillo es ejemplo de que hay jugadores que pueden llegar a la selección a aportar. Hay que irlos a buscar, porque desafortunadamente en el redondo nacional no. Ahora quieren la cabeza de David Dóniga porque hay periodistas que no les cae bien. Hay periodistas que no aceptan porque pierden la cabeza y piensan que El Salvador tiene que jugar como Argentina cuando no tiene los jugadores que tiene Argentina. Entonces, ese es el problema de El Salvador. Por momentos, la prensa se equivoca y genera una mala información al público. La selección juega feo, sí, pero jugando feo logró los objetivos: clasificar a la Liga A y clasificar a la Copa Oro. ¿Qué hay que mejorar? Hay que mejorar. Hay 6 meses. Hay 6 meses para trabajar. Hay que aprovechar. Y esos son los ecos que deja precisamente la clasificación de El Salvador a la Liga A y a la Copa Oro. En lo que a mí respecta, me quito el sombrero ante David Dóniga,
porque con lo poco que le dieron, logró los dos objetivos. Si van a haber críticas, miren, nunca se queda bien con nadie. Y desafortunadamente, así es la vida. Hay gente a la que le gustará y hay gente a la que no. Lo que yo le puedo decir es que para mí lo que ha hecho David Doniga hasta este momento ha sido positivo. Logró ganar con la selección de El Salvador. Logró meter a la selección nuevamente a la Liga A y la clasificó a la Copa Oro. Cumplió con los dos objetivos principales, pero lo más importante, le quitó una racha a la selección de 2 años y meses de no poder ganar. En el Cuscatlán la selección no ganaba desde el 2022 y ya ganó 2 partidos. Por la mínima, pero los ganó. Peor sería que no los hubiera ganado y estarían criticando que por qué El Salvador sigue en la Liga B. Pero como hoy está en la Liga A, dicen que para qué clasificó. Miren, nunca se queda bien con nadie. Mire, esto es lo que traía en los deportes. Regresamos en el próximo programa para contarles qué pasa en el Canadá-Surinam, pero lo más importante, qué va a pasar en el estadio Nemesio 10 con el partido entre la selección de México y la selección de Honduras. Y mire, y desde ya le digo, próximo jueves tengo invitado de lujo. Voy a ver si son 2, pero uno ya está confirmado. Alguien del gráfico de El Salvador. Le cuento, y ahí con él vamos a hablar de los ecos, de las clasificaciones de la selección de Estados Unidos, la selección de Panamá, quién pasa, si Canadá o Surinam, o México o la selección de Honduras. Hablaremos de los ecos que dejan precisamente esas clasificaciones. Hablamos del fútbol salvadoreño y vamos a hablar también de la final de la Copa Centroamericana entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Real Estelí. Eso el próximo jueves. Le digo, es alguien importante. Hay que vivir el fútbol con la cabeza. Bendiciones desde ahí arriba. Yo soy Saúl Salguero. Esto es Un Poco de Todo. Nos vemos en el siguiente programa.